mundo al revés. Mira, 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 mirando el mundo al revés. Migrantes ilegales. 9 minutos pasaron de las 9 de la mañana, sigue bajando la temperatura, 1 grado 8 décimas bajo cero. Bueno, no me hagas esa cara. 1 grado 8 décimas bajo cero, la temperatura en este momento en la ciudad de Tandil, 4 grados 6 décimas bajo cero, la sensación térmica. Pero hoy está lindo hoy. Y ahí está. Ha habido otro optimista más. Ahí está Fran ya está con nosotros y somos dos optimistas contra vos. Dato, no opinión. Sigue bajando la temperatura, ¿cómo es? Ahora yo lo que me pregunto es, ya que tenemos 8 grados bajo cero, podría caer una nevadita, ¿no? Ya que nos vamos a caer, pero no hay lluvia, frío, no hay por lluvia. Lo menos veamos algo distinto. Claro, eso me dijo mi hija ayer cuando íbamos al colegio y me dijo, mamá, pero ni siquiera hay nieve, ni siquiera nos dan premio por ser la ciudad más fría del país. Sí. Nada nos dan, es Con verdad. mucho menos en otros lados está nevando, nosotros nos recagamos de frío y aquí lo mismo de siempre. Sí, pero bueno, hoy está lindo, así que de mi parte estoy contento. Sí, claro, disfrutar totalmente, y va a estar así, va a haber sol durante toda la jornada. Hermoso. Está lindo. Bueno, Francisco Landívar. Sí, les contaba un poquito antes de estar acá al aire ante esta ilustre audiencia que los acompaña cotidianamente, que venía un poco cansado del contenido depresivo de mi columna, de que siempre todo está mal. Como la realidad nacional no permite que cambiemos esa sigue estando tendencia, mal, claro. Digo, no, bueno, hablemos de otros, hablemos de gente a la que le va bien, ¿no? Perfecto. Porque, ¿Y a quién le va bien? ¿A quién le va bien? Bueno, le va bien a varios, porque hay alguna cuestión construida acá en torno de que nos encontramos en un declive global permanente. Sí. Yo lo que diría en realidad es que sí asistimos a un declive de lo que tiene que ver con el mundo occidental, ¿no? Frente a la emergencia de nuevos polos de poder. A ver, tenemos algunos quilombitos bastante importantes a nivel global que no es que nos permitirían relajarnos, bueno, todo va a estar mejor, porque tenemos en puerta, la posibilidad de una guerra de destrucción mutua entre potencias nucleares. No es que está todo bárbaro, que no puede pasar nada, el calentamiento global, pese a que en Tandil pareciera que no se note, es una realidad, pero bueno, lo cierto es que en realidad esta crisis, este declive permanente que asistimos porque iba a decir varios años, pero ya llevamos más de una década, no es generalizado a nivel global, sino que tiene más que ver con el área de influencia del occidente y todas las economías que son periféricas al occidente, ¿no? En contrapartida, lo que estamos viendo en los últimos años es el ascenso de nuevos polos de poder con, China a la cabeza, ¿no? Y otro gran coloso que también viene creciendo a paso sostenido, que es la India, pero indudablemente el lugar chino es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Sí. No es que no la estemos viendo en el último tiempo, pero sí es verdad que no se le ha dedicado la atención necesaria a lo que implica el cambio que se está dando a nivel global a raíz del ascenso de China. Yo traigo acá un dato de color. Yo sigo una página en Instagram que se llama Geografía e Historia, que el tipo está obsesionado con lo que está pasando en África, ¿no? Y todo el tiempo está pasando noticias en África. Ajá. Yo no sé si saben, por ejemplo, en el año 2022 hubo un golpe de Estado en Níger, uno de los países más pobres de África, pero con la particularidad de que ese golpe de Estado lo que hace es derrocar a un gobierno que era pro-francés. ¿Bien? Ajá. Níger es una ex colonia francesa. Ajá. Y Francia, como siempre se ha manejado, logró luego de las independencias consolidar, una alianza estratégica con las élites de Níger para seguir continuando con un modelo de expoliación de los recursos de ese país, siendo, por ejemplo, el principal producto de exportación de Níger el uranio, ¿no? Y Francia, tengamos en cuenta, es uno de los países europeos que mayor cantidad de energía
de origen nuclear tiene en su base energética, ¿no? Es uno de los países que todavía sostiene principalmente la energía nuclear como fuente energética. Y para dar un ejemplo, luego del golpe de Estado, ¿no es cierto?, el nuevo gobierno expulsa a la compañía francesa que se encargaba de la extracción y la exportación del uranio, que tenía como principal y cuasi absoluto cliente a Francia, y bueno, se hacen cargo de la explotación del uranio y elevan el precio, fíjense este número, de $0,84 por tonelada de uranio a $214. O sea, le suben el precio del 300%. Uno dice, es una locura, pero el precio al que llevan el valor del uranio es el precio al que lo venden otros grandes productores de uranio como Canadá. O sea, los tipos estaban viviendo un robo, pero... O sea, los estaban saqueando. Totalmente alevoso. Le estaban pagando 300 veces menos de lo que valía, ¿no? Y siguiendo ahí la línea de esta página que les decía, por ejemplo, en los últimos días se terminó de configurar lo que se llama la Confederación del Sahel, que por ahora solo integra a Burkina Faso, Mali y Níger, que tiene la finalidad de ir construyendo una economía supranacional que integre los intereses de estos países africanos, atados por un pasado común, con estructuras económicas similares, limítrofes entre sí, con la intención de potenciar estrategias de desarrollo, Muy ¿no? interesante. Yo traigo todo esto para que pensemos en qué contexto histórico pueden estar empezando a rebelarse los países más pobres de África contra sus antiguas, digamos, metrópolis coloniales como es Francia, siempre con la protección de Estados Unidos, ¿no? No podemos pensar en estas cuestiones que están sucediendo en el mundo o cómo, por ejemplo, Rusia sobrevive a este enorme bloqueo que Estados Unidos y los países de Europa Occidental le imponen. No podemos pensar la supervivencia de, digamos, estos regímenes o estos proyectos políticos que se oponen a la hegemonía occidental si no tenemos en cuenta la emergencia de nuevos polos de poder con la espalda necesaria para sostener proyectos que van abiertamente en contra de los intereses de lo que históricamente fue nuestro centro imperial, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, como para pensar un poco... La espalda, ¿qué sería tener espalda? Que es tener recursos, básicamente. Tener recursos, ¿no? Pero tener no solo dinero, sino, ¿cómo decirlo?, la estructura necesaria en diversos niveles para poder sostener eso, ¿no? Que tiene que ver en el mundo en el que vivimos hoy de un capitalismo informacional, sobre todo a su vez con las capacidades tecnológicas, Claro. ¿no? Que hoy China es una de las principales potencias tecnológicas del mundo, incluso está disputando con Estados Unidos el liderazgo en áreas tan sensibles como es la inteligencia artificial. Claro. Están palo a palo, no es Claro. que lo va secundando Estados Unidos, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar en la historia de China, ¿no? Yo que ya tengo 38 años, en los años 90, cuando era chico, siempre era medio nerd, siempre me interesaban estas cuestiones, China no era considerada de ninguna manera una de las grandes potencias globales, ¿no? Para que les traigo acá un dato, como para que lo tengamos en cuenta, en el año 91 cae la Unión Soviética, ¿no? Y entonces lo que se consolida es el liderazgo indiscutible de Estados Unidos a nivel global. En el año 91 Estados Unidos controlaba el 26% del PBI global, es decir, el 26% de la riqueza que se generaba en todo el mundo se generaba solo en Estados Unidos. Sí. Bien, China en ese mismo año controlaba el 2% de la riqueza global. Bien, era una economía más chica, por ejemplo, que Japón, que es una economía grande, pero siempre está muy lejos de Estados Unidos, ¿no? Sí. Para el año 2023, o sea, el año pasado, China ya controla casi el 15% de la economía global y Estados Unidos un poquito más del 15%, el 16%. Es decir, están palo a palo. La preponderancia norteamericana en la producción global ha disminuido relativamente y la de China se ha incrementado exponencialmente. En 3 décadas. ¿No?
Claro, para que lo tengamos en cuenta. Y esto hablando en el volumen total de riqueza. Si nos remitimos, por ejemplo, a el Producto Bruto de manufacturas industriales, es decir, de la producción de bienes industriales, Asia hoy en día controla el 52% de la producción global. Wow. Bien, como para que tengamos una idea de lo que implica el lugar que China está ocupando hoy en el mundo. Entonces, como para ponerme un poco contento por lo que le pasa a otros que no somos nosotros en este momento, digo, me voy a poner a buscar un poco qué ha pasado en China, que los ha llevado a este lugar tan particular en el que estamos hoy en día. Ustedes me van diciendo si yo hablo mucho o, No, o cortamos, ¿no? Porque si vamos a ver la historia de China nos tenemos que ir a 1911, como para empezar a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, que en realidad para explicarlo, ¿no? Tenemos que ir para atrás, porque Claro, siempre hay que ir para sí, atrás, ¿no? sí. China fue la economía más fuerte del mundo, digamos, hasta la primera mitad del siglo XIX. Ajá. Bien, Europa logra en este proceso de colonización de América, que luego se expande a África y a Asia, ir imponiéndose como una potencia global. La revolución industrial en Inglaterra le permite dar un salto cualitativo que la despega de todas las otras economías del mundo, y con ese poder, en el siglo XIX, Inglaterra finalmente logra someter a China. Sí. Bien, que era la gran potencia del mundo todavía a principios del siglo XIX, era el centro de la economía de todo Asia. Bien, que se fue reduciendo, porque si nos vamos a por qué Colón llegó a América, tiene que ver con esto también, pero bueno, eso no lo vamos a traer ahora, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces China entra en un momento de subordinación a los intereses de las potencias imperialistas. Nunca Inglaterra logra, digamos, establecer una colonia en China. No, eso no lo logró hacer nunca, como sí lo logró hacer en la India, otro país enorme. En China no lo logró, pero sí logró consolidar una arquitectura de poder funcional a sus intereses, ¿no? Claro. Logrando incidir en las dinastías que gobernaban China. Y hay una dinastía que es la dinastía Qing, que termina siendo una dinastía favorable a los intereses británicos, también franceses, que se hace con el poder durante el siglo XIX, que en China se lo llama ese siglo, en realidad desde 1850 hasta 1950, el siglo de la gran humillación, lo llaman ellos, ¿no? Ellos históricamente lo reinterpretan de esta manera. Bueno, entonces empiezan a haber a fines del siglo XVIII una serie de revueltas adentro de China, diferentes conflictos contra la situación política, económica del país. Una muy famosa, por ejemplo, es la revuelta de los boxers, ¿bien? Sí. Pero son todas como intentonas que terminan fracasando, hasta que en el año 1911, ¿bien?, se va a dar una revolución que se llamó la Revolución Xinhai, bien, en donde fuerzas nacionalistas, porque se empieza como a exacerbar cada vez más como una cultura nacional adentro de China, logran derribar lo que era la dinastía Qing, ¿no es cierto? Una dinastía semicolonial. De ahí emerge el liderazgo de un líder político que se llama Sun Yat-sen, bien, que funda lo que se llama, que probablemente quienes escuchen lo hayan escuchado nombrar, el Kuomintang. Sí. Bien, el Kuomintang va a ser un partido nacionalista en China que propone la alianza entre la burguesía, el campesinado y el movimiento obrero. Bien, y va a ser, digamos, el grupo que, una vez derrocada esta dinastía, logra como impulsar o aunar la mayor cantidad de fuerzas del pueblo chino en ese contexto, ¿no? Bueno, entre otras cuestiones, avanzan los años, se da la revolución en Rusia, ¿no? Y el Kuomintang, por ejemplo, se alía con un partido que recién se acaba de fundar en la década de 1920, que es el Partido Comunista Chino, que van a armar un frente común en la lucha contra un nuevo imperio que se está metiendo en China, que es el imperio de Japón. Ajá. ¿Bien? Pero en este contexto de que Japón comienza a entrar en China y estos partidos empiezan a luchar contra el imperialismo japonés,
muere Sun Yat-sen, ¿no? El líder del Kuomintang, y asume el liderazgo dentro del partido otro líder político chino que es Chiang Kai-shek, ¿bien? Que le va a dar un giro como, digamos, en términos criollos, derechista a ese movimiento. Ajá. Incluso termina proponiendo que en realidad, bueno, quizá hay que establecer alianzas con imperios coloniales porque nuestro enemigo inmediato es tal, por ahí concedemos a otros y nos ganamos los favores. Entonces ahí, digamos, el Partido Comunista Chino y el Kuomintang despega. comienzan a separarse cada vez más, ¿bien? Ujú. En el año 1927 se da un hecho funesto en el cual, digamos, el Kuomintang asesina a 5.000 militantes del Partido Comunista Chino, lo que da inicio a una guerra civil adentro de China que recién se va a resolver o terminar de resolver en la década de los 40, ¿no? Pensemos este contexto de guerra civil entre la lucha entre el Kuomintang, el Partido Comunista Chino, otras facciones que siguen resistiendo a este proceso liberacionista en China y los japoneses que están metidos ahí en el medio de Japón, ¿no? Bueno, el Partido Comunista Chino termina imponiéndose en esta disputa, termina triunfando en la guerra civil. Ahí es cuando, para pensar en problemas de actualidad, ahí es cuando Chiang Kai-shek y los líderes del Kuomintang se exilian en Taiwán. Claro. Y Taiwán pasa a consolidarse como una entidad política aparte, y en la China continental se impone, ¿no es cierto?, bajo el liderazgo de Mao Zedong, el Partido Comunista Chino, y en el año 1949 ocurre la Revolución China. Sí. Bien, bueno, en este contexto, entonces, los comunistas lo que proponen es que hay que llevar adelante un proceso de liberación nacional, pero que esa liberación nacional tiene que coincidir con una liberación social. Bien, desde su perspectiva, desde un marxismo reconfigurado a tener en cuenta las cuestiones nacionales, ellos entienden que es a través de un modelo comunista con una fuerte preeminencia, una cuasi absoluta preeminencia del Estado en todos los asuntos de la vida social. Sí. Bien, bueno, en este contexto pasan cuestiones contradictorias. Bien, por ejemplo, a nivel social, la esperanza de vida en el año 1949 era de 35 años, en el año 1982 de 68. Es decir, en esos primeros 30 años post-revolución, Duplicó. la esperanza de vida en China se duplica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la alfabetización. En 1952 era del 50%, en 1976 del 96%. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el crecimiento de la población de China, que en estas 3 décadas también se duplica. Por eso es que en China se termina imponiendo Controles esta de política natalidad. del hijo único, Claro. porque se les empieza a desmadrar la Claro. explosión demográfica. Le empieza a quedar chico el territorio. Producto Claro. en un país muy pobre, igual, ¿no? Pero tengamos en cuenta que esta explosión también se debe a un mejoramiento de condiciones generales de vida que permitió que la gente pueda tener más hijos, que Claro. descendiera enormemente la tasa de mortalidad. Claro. Y bueno, esto pasa a nivel social, ¿no? Pero bueno, a nivel económico no termina de despegar China. Comienza un proceso de industrialización, comienza un proceso de ir modificando algunas cuestiones de su estructura económica, pero su economía sigue siendo principalmente agrícola. La industrialización todavía sigue estando muy rezagada de cómo se está dando en otros grandes países, que en ese momento es Estados Unidos, la Unión Soviética y Europa Occidental. Muy primaria, digamos. Muy primaria, bien. Pero bueno, en el año 1976 muere Mao Zedong, bien, y asume un nuevo presidente que se va a llamar Deng Xiaoping, bien, que en el año 1978 lo que él propone en el Congreso del Partido Comunista es un giro copernicano, ¿no es cierto?, a la lógica de organización económica de esa sociedad, porque va a proponer lo que él llama el socialismo de mercado. Bien, y uno dice,
parece contradictorio, pero Deng Xiaoping dice que en realidad no existe un vínculo necesario entre mercado y capitalismo. Mercado tiene que ver con transacciones comerciales de compra y venta, y se puede pensar en un mercado que no tenga la finalidad de la acumulación de riqueza, sino que sea al servicio del bienestar social. Eso es lo que plantea él, ¿no? Pero bueno, en este marco, entonces él empieza como a modificar algunos pilares de la economía china. Por ejemplo, permite, digamos, la llegada del capital privado como medio de volver más eficientes algunas dinámicas que estaban atoradas. Entonces empieza a aparecer un pequeño empresariado chino. Bien, en un primer momento las empresas estatales se sostienen, pero comienza un proceso de desregulación económica en el cual las empresas privadas pueden competir con las empresas públicas. Las empresas estatales, no tienen el monopolio absoluto. Bien. Ahora bien, como una salvedad de esto, si bien las empresas privadas pueden entrar a competir con las empresas chinas, lo pueden hacer en las áreas no estratégicas. Esto es importante. ¿Bien? Las áreas estratégicas, que sería la banca, la tierra, el transporte y las telecomunicaciones, van a quedar bajo el control absoluto del Estado chino. ¿Bien? Entonces, en un primer momento hay una parcial desregulación económica para incentivar la competencia y mejorar niveles de eficiencia, todo esto, ¿no? Pero el otro gran paso que da Deng Xiaoping es proponer una política de puertas abiertas a las inversiones extranjeras, porque lo que pasa en China es que, como decíamos, la industria está muy atrasada, no hay capitales necesarios para llevar adelante determinadas inversiones, y tampoco los chinos tienen lo que se llama el know-how, ¿no? El saber hacer, porque no tienen la experiencia en el desarrollo de determinadas tecnologías. Entonces, aprovechando una crisis que se está dando en el capitalismo en la década de los 70, una crisis que está vinculada a los petrodólares, ¿no es cierto? Claro. Y que es, digamos, donde comienza el Siempre ciclo. Las crisis están relacionadas con el petrodólar. Ahora hay novedades con los petrodólares y alianzas con China. Después, si quieren, lo hablamos también, ¿no? Porque es interesante esto. Pero bueno, en este contexto que Estados Unidos va a empezar a proponer lo que se llama la economía de la globalización, que tiene que ver con la transnacionalización económica, los chinos eso lo aprovechan perfecto y vení para acá, no sabés qué hacer con esa plata, traela para acá. ¿Bien? De hecho, toda la enorme cantidad de cosas que consumimos son de origen chino. Bueno, pero no con un RIGI. Porque no tiene nada que ver con el RIGI, ¿no? Porque hay algo en una de los artículos que leía en relación a la reforma de Deng Xiaoping, lo que dice es ojo, porque los neoliberales demuestran que el sistema del capitalismo neoliberal es el único posible, porque dicen, mirá, China estuvo estancada hasta Deng Xiaoping. Y lo que dicen es, ojo, no tiene nada que ver con neoliberalismo. Es una economía de mercado en donde el Estado asume el rol y la dirección estratégica de la economía. Te dejan algunas cosas y en otras no. Porque en relación a esta política de puerta abierta, trae todos los capitales que quieras para acá. China propone, ¿no?, una fuerza laboral de cientos de millones de personas con ciertas características, pero le dice a todos esos inversores, ustedes vienen acá y ustedes tienen libertad de producir, van a exportar, van a hacer grandes negocios, pero ustedes se asocian con capitales locales. Y los procesos de investigación y desarrollo de los productos que vengan a hacer acá en China, los desarrollan en China junto a los capitales locales. Es decir, no es, viene Nike y te dice, haceme esto, o viene Toyota y tal cosa, y me la llevo toda. Todo lo hacen en los cuarteles centrales de Nueva York o Tokio. No, los procesos de investigación y desarrollo los hace acá. Se hacen ahí. Entonces ahí los chinos comienzan un proceso de transferencia tecnológica en la que empiezan a desarrollarse ellos, ¿no es cierto?, con capitales, como referencia en la investigación en torno a determinados segmentos. ¿No? Nosotros acá en Argentina, pienso también ahí en mi infancia, recibimos el coletazo del primer momento de esta, digamos, revolución industrial china, cuando abren estos todos por 2 pesos. Los 90.
que eran todos porquerías, todos Sí. productos recontratruchos, Sí. lo que tenían era que eran baratos, que venían Claro. de China. Sí, Y sí, yo no te duraban nada, pero, Claro, y me acuerdo lo que pero fue. salían ¿no? 2 pesos. Hablando de 1,99. esas nuevas recetas que proponen ahora, una vez me acuerdo que entro y vendían servilletas de papel. Sí. Hay que importar de China servilletas. Servilletas, sí. ¿No? Entonces Sí, sí. cualquier cosa. Pero bueno, empiezan por ahí los chinos como con la cabeza agachada, tranquilos, no mostrándose demasiado, pero mientras van, digamos, desarrollando todo este potencial tecnológico, todo este potencial de investigación, Pero con el acompañamiento del Estado. con el Y acompañamiento con la del- regulación. Y con la regulación, claro. Sí, y todo este proceso, ¿no es cierto?, se va dando como subrepticiamente, no se va viendo a nivel global, hasta que de repente en el año, qué sé yo, más o menos 2010, luego de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos del 2008, vemos que China es una mole, pero no solo económica, sino en todos los Sí. sentidos, ¿no? Sí. Desde las reformas esta de Deng Xiaoping, China empieza a mantener tasas de crecimiento que casi siempre se aproximan al 10% anual. Ujú. O sea, todos los años la economía Tremendo. crece 10%. ¿No? Sí, Es por lo eso que- no es casual que se diga está creciendo tasa china. Claro. Bien. Pero digo, como son modelo de crecimiento. 30, 40 años, todos los años 10% más, 10% más, 10% más, 10% más, ¿no? Terrible. En 40 años los chinos sacan, y todo en números chinos, ¿no?, a 800 millones de personas de la pobreza extrema. ¿No? Cada año. ¿Eh? ¿Cada? No, en los 40 Ah, años. en los 40 años, 800. Sí, es la- 800 millones. Más de la mitad de la Generaciones. población. Claro, nosotros Dos en realidad generaciones. no podemos entender lo que fue, por ejemplo, ese boom de las commodities que tuvo nuestro país, ¿no? Que benefició a nuestro país durante el gobierno de Néstor Kirchner, Sí. en el cual el precio de la soja y todos estos Claro. productos se multiplicaron exponencialmente, si no es por la demanda de alimentos que tienen estos chinos que Claro. ahora quieren comer igual que nosotros, Claro, ¿no? sí. Entonces, digo, este crecimiento... Y otro dato más que no tiene que ver, o sí tiene que ver con una cuestión política también, que lo hemos visto en los últimos Juegos Olímpicos, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Cuando arranquen los Juegos Olímpicos, cómo China ha crecido a nivel deportivo también, teniendo referentes en todas las disciplinas. Después podemos evaluar y hacer una cuestión sociológica de a qué precio, ¿no? A qué costo se da eso, pero el crecimiento lo hemos visto ahí Sí, como también, todo ¿no? país La socialista, le da mucha bola al participación. deporte, bueno, a la salud, Sí. la educación, Sí. la investigación. Sí, sí, sí. Sí, no, es como vos decís, ¿no? Los medalleros olímpicos. A mí me sorprendió en los últimos Juegos China, Olímpicos la sí. cantidad de chinos levantando pesas. Bueno, cosas ¿sabés así. ahora en los 4 años que tuvieron de preparación, que en los Juegos Olímpicos que empiezan ahora, dentro de poquitos días, va a ser tremendo porque ya lo venimos viendo en los Juegos anteriores. O sea, yo imagino que va a ser un estallido. Gimnastas, bueno, que vos decías, la estatura promedio de los chinos no son altos por naturaleza, pero levantando pesas... No, unas bestias. Unas Yo bestias. me puse a mirar un día medalla de oro, medalla de oro, Sí, medalla de oro. sí, sí. Tremendo, ¿no? Sí. Espero que no se les dé por el fútbol. porque bueno, nos sí. quitan una de las únicas Bueno, sí. alegrías que nos quedan a No, nosotros. Perdón, pero sí, también van por eso. Ahí, en relación a esto que vos estás diciendo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Por ahí, esto nos lleva a la siguiente etapa de la reconversión china, que tiene que ver la que se da en lo que se llama la tercera etapa, ¿no? La primera es la revolución china en el 49, luego la reforma de Deng Xiaoping, y ahora, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el nuevo lugar que ocupa China a partir de la asunción como presidente de China de Xi Jinping, en donde los chinos deciden salir de ese lugar de las sombras en donde están creciendo a la vista de nadie para decidir imponerse como una potencia Estamos global. acá. ¿No? Claro, es como que producto de todo este desarrollo de años y años de crecimiento a tasas chinas, los tipos dicen, bueno, ahora acá volvimos, acá estamos, estos ¿no? somos nosotros. ¿sí? Entonces ahí aparece un nuevo lugar de China. China ya se convirtió en una indefectible potencia económica industrial, tecnológica, disputa en áreas claves la hegemonía norteamericana, también hoy en día se consolida como una potencia militar,
Bien, y entonces decide llevar adelante una nueva política de tratar de imponer su lugar a nivel global. Ya es protagonista, ya se asume A protagonista. nivel protagónico, del ¿no? mundo, Y empieza sí. a llevar adelante algunos cambios que hasta ese momento o en terrenos en los que todavía no incursionaba, ¿no? En el año 2006 se empieza a charlar en la consolidación de un nuevo bloque alternativo al G7 y en el año 2010 terminan fundando lo que es el BRICS, Claro. bien, que hoy en día es un bloque económico que equipara el Producto Bruto Total al de los países del G7 y que está en miras de volverse mucho más poderoso porque han llevado adelante estos últimos años una política de puertas abiertas donde están incorporando nuevas economías, como a nosotros que nos invitaron y nuestro presidente decidió no entrar, ¿no? Entonces se consolida un bloque alternativo al G7 que tiene el liderazgo indiscutible de ellos. En el año 2013, que es el año que asume Xi Jinping, lanzan lo que se va a llamar la Ruta de la Seda, que es una estrategia de desarrollo comercial y asistencia financiera a nivel global, con la intención de fortalecer los nexos comerciales de China con todo el mundo y a su vez ahora ya desde otro lugar, porque dijimos que con Deng Xiaoping lo que dicen es vengan con los capitales, no, ahora es nosotros llevamos los capitales, bien, invertimos en nuestro país. Tenemos una triste historia estos últimos años de amagues donde los chinos van a invertir y nos cambian el presidente. El presidente dice, no, yo no quiero las inversiones chinas, que son inversiones que Pero tienen después una sí lógica, queremos la plata. que son inversiones además que tienen una lógica muy distinta, por ejemplo, a las inversiones que hacen los Norteamericanos. norteamericanos, Claro. ¿no? Porque son a otros tipos de tasas, con otros tipos de finalidades, ¿no? Bueno, entonces en el año 2013 se crea, se lanza la Ruta de la Seda y en el año 2015 los chinos deciden lanzar lo que se llama la internacionalización del yuan, que el yuan pase a ser una moneda de intercambio global y pasa a formar parte de la canasta de monedas del FMI, Claro. que hasta ese momento eran el dólar, el euro y el yen, y ahora se incorpora el yuan, ¿no? De hecho, bueno, estos temas que tenemos ahora, estas ida y vuelta con los swap chinos, ¿no? Tienen que ver también con que paradójicamente China hoy forma parte del FMI, entonces tampoco quiere que nuestra economía colapse, Claro. porque ellos también están ahí adentro, Claro. pero también nos dan plata por los swap. Claro. Bueno, están en todos estos lugares, ¿no? Entonces ahí, como para pensar a China desde el lugar que ocupa hoy y con esta política que ellos denominan la política del win-win, que es todos ganamos, ¿no? Que promueve a partir del proyecto de la Ruta de la Seda de inversiones en infraestructura, en tecnología, en desarrollo en diferentes países del mundo y ese crecimiento que se consolida a día de hoy, ¿no? Como para pensar, me pareció interesante venir a contextualizar un poco esto porque en las columnas en las que yo vengo, que esparzo de presión en el ambiente pensando la realidad local, yo siempre planteo, bueno, pero tenemos que tener en cuenta que el gobierno que tenemos actualmente no se da en el mismo contexto global que ese que tuvimos en los 90, de No, claro. unipolarismo indiscutido de Estados Unidos, sino que ahora hay otras tensiones en el mundo que pueden permitir nuevos márgenes de maniobra, ¿no? Y en este caso, ese lugar hoy lo viene a ocupar China y otras potencias emergentes también, la principal es la India, Claro. que lo que vienen a proponer es como un mundo multipolar, en el cual también le permite a países como el nuestro la posibilidad de, si existiera una voluntad o mayor pragmatismo político, de ir negociando según con quién te convenga. No es que tenés uno solo y aceptalo, jodete, sino que tenés más posibilidades, ¿no? Y a su vez me parecía interesante traer el caso chino porque indudablemente el caso chino es el ejemplo perfecto de las posibilidades de desarrollo de una economía subdesarrollada y periférica como lo era antes de todo este proceso monstruoso que llevaron adelante. Está bien, China tiene otras características, es un estado continental, tiene 1.400 millones de habitantes,
960 millones de trabajadores, 10 millones de kilómetros cuadrados. Es otra cosa, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros también solemos subestimar bastante a nuestro país y nos parece que las únicas opciones que tenemos es mendigarle a tipos para que vengan con una minera a llevarse el litio que tenemos en nuestra cordillera y no quedarnos con nada. Sí, ¿no? el RIGI. Sí. Queda plasmado en el RIGI lo que Totalmente, pensamos de nosotros totalmente. mismos. O lo que cierta clase dirigente piensa de... Es el convenio ese que tenía Níger con Francia. Claro. ¿No? Claro. Te vendo el producto al precio que a vos se te cante, como a vos se te cante, siendo que el uranio, un recurso totalmente estratégico, Níger es uno de los países más pobres del mundo. Claro. Bien, y la base energética francesa se alimenta del uranio de Níger. Como para que pensemos estas cuestiones. Sí. Fue muy fuerte en China la ocupación o la semiocupación, el colonialismo inglés. Ellos se tomaron su tiempo, como fue una vergüenza para ellos haber Sí. estado tanto tiempo al servicio de la corona británica, y se tomaron ese tiempo. Y lo de Taiwán, hoy por hoy, es un grano que tiene, que lo van a resolver. Es una cuenta pendiente que lo dejan en claro todos los días. Si abrimos periódicos internacionales, todos los días aparece: China sobrevoló Taiwán con 18 aviones de combate. China tal cosa. Todos los días Porque es están territorio, ahí metiéndole es el dedo territorio en de los ellos. dientes. Sí, Y van a ir por él. Porque sí. hacen las cosas muy a largo plazo, muy a lo chino. Muy a lo chino, una paciencia. Tienen Bueno, paciencia, es oriental. Otra- Es otra algo que de este cuestión- lado no existe, nosotros queremos. Sí, no, el vértigo Sí. occidental tenemos. Sí. Otra sí. cuestión, si me permiten, para agregar, es cómo se ordena este proceso de expansión económica y social china, y es a través de una metodología que en nuestro país supo ser ilustre en un contexto ilustre, que son los famosos planes quinquenales. Ellos se organizan con planes quinquenales. Cada quinquenio se proponen metas. ¿Bien? Claro. Ahora se encuentran en lo que es el 14º plan quinquenal desde la revolución, y cada uno va poniendo metas, ¿no? La meta que tienen ahora es imponer su soberanía a nivel tecnológico. Para eso, los chinos decidieron, fíjense, invertir, y pensémoslo en números chinos, invertir el 7% de su PBI durante estos 5 años en investigación tecnológica, en ciencia y tecnología. Claro. Bien, que esa es su meta principal hoy, volverse un líder tecnológico en la disputa que están teniendo con Estados Unidos en relación a los microchips, a la inteligencia artificial, a la nanotecnología. Bien, pero digo, una política, como vos decías, Marco, con paciencia. También es verdad, nuestro país tiene esa particularidad de ir a los tumbazos, ¿no? De que una política se contradice con la otra, y que siempre se va pensando en un sentido cortoplacista, ¿no? No tenemos la capacidad de proyectarnos de acá a un futuro. Es como, ¿cómo me acomodo este mes más Claro. o menos? No Sí, pensamos día a ni día. año a año. No, ni siquiera así. Y entonces, ¿cómo podés llevar adelante una política que implica tal esfuerzo, ¿no? Tal, digamos, convergencia de recursos, un montón de cuestiones, si no vas pensando en una política planificada y sistematizada? Claro, ¿no? y bueno, Tal pero el cual. sistema político ahí tiene que ver. En China hay un partido único, todas las deliberaciones se dan dentro del Partido Comunista, digamos. Hay una democracia, ¿no? Para nosotros nos cuesta entender que eso es Sí. democracia, pero se da dentro de un mismo partido, un partido único, y eso sí que influye, ¿no? Sí, no sí. es barquinazo, que acá vamos de la libertad avanza y capaz que el próximo gobierno ojalá sea de Sí, izquierda. Pero yo lo que me permitiría, ¿no? Como para correr algunas sombras que genera el pensar a China como un modelo político por esta idea construida de que eso en realidad es un autoritarismo, una dictadura y un montón de cuestiones. Sin ir más lejos, nuestro país tiene ejemplos históricos de políticas planificadas a largo plazo, ¿no? Digo, el plan quinquenal, uno dice Perón cuando habla de plan quinquenal, ¿no es cierto? claro. Lo primero que se le viene a la Claro. cabeza. O Que miraba políticas mucho a China. o políticas que se llevaron adelante en un contexto de incluso una fuerte convulsión política que existe en nuestro país, sobre todo a partir de la prescripción del peronismo en el 55, en el que existían acuerdos generales respecto hacia dónde ir. Es decir, estaba el peronismo, los antiperonistas, militares en ese momento que jugaban un rol Tienen un político muy partido. fuerte, y todos tenían, digamos, como
ideas distintas de hacia dónde ir, pero sí había consenso generalizado de promover la industrialización, promover un crecimiento de nuestra autonomía, ¿no? Ahora es eso, es desarrollo económico, autonomía, industrialización o subordinación absoluta a los intereses yanquis, porque se me canta, porque ni siquiera hay, digamos, una justificación pragmática. No. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, genial. Nos quedamos repensando, ¿eh? Muy buena la columna de hoy sí. para entender el fenómeno Bien. chino. Claro, qué es lo que está pasando ahí y en realidad con una historia fuerte e importante que los llevó a estar donde están hoy, ¿no? Con la paciencia oriental. Claro. Sí. Deberíamos Debemos copiar copiarlos algo un poco. más ahí. Sí. Sí. Y yo, si les parece, voy a empezar a mixturar un poco. Dale. Hablamos de la Buenísimo. Sí, está depresión buenísimo. local y hablamos de No, lo y- bien que le va a otros. Claro, ¿no? Podemos ir cambiando. Y en definitiva también entender por qué estamos donde estamos nosotros y por qué el resto está donde está también, ¿no? Claro. Es recorrer la historia. Gracias, Fran. Gracias a Francisco. ustedes siempre.